Bueno, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo se construyen esas aplicaciones web que usamos todos los días? Hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso. Vamos a crear desde cero nuestro propio microservicio con Spring Boot. Ya veréis, es más fácil de lo que suena. Venga, vamos al lío. La idea de crear un microservicio completo puede sonar un poco intimidante, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo Spring Boot nos lo pone súper fácil. Manos a la obra. Vale, para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Seguiremos estos 5 pasos. Primero, veremos qué vamos a construir. Después, prepararemos el proyecto. Nos meteremos con la lógica de los datos, crearemos el servicio web como tal y, al final, lo más importante, probaremos que todo funciona. Venga, empezamos por el principio. Vale, para empezar, vamos a usar un ejemplo súper clásico que todo el mundo entienda al momento. Una lista de tareas pendientes. Es perfecto, ¿por qué? Porque nos permite tocar todas las piezas clave de un microservicio, pero sin liarnos con cosas demasiado complejas. A ver, ¿cuál es el plan? Nuestro servicio va a hacer una cosa muy concreta. Cogerá los datos de una base de datos temporal, una que se llama H2, que es ideal para cuando estamos desarrollando. Para hablar con esa base de datos, usaremos una tecnología llamada JPA, que en resumen nos evita tener que escribir SQL a mano. Y finalmente, toda esa información la mostraremos en un formato universal que se llama JSON. Esta estructura, que parece simple, es la base de un montón de aplicaciones modernas que usamos a diario. Muy bien, el plan está claro, así que toca poner los cimientos. Como en cualquier construcción, una buena estructura desde el principio es fundamental para que luego todo sea más fácil de mantener y de hacer crecer. ¡Vamos a ello! La configuración inicial, de verdad, es sorprendentemente sencilla. Son 3 pasos. Primero, creamos el proyecto. Segundo, le decimos qué librerías o herramientas necesita, para este caso son solo 3, web para que se pueda conectar a Internet, JPA para la base de datos y H2, que es la propia base de datos que usaremos para probar. Y tercero, organizamos el código. Usaremos un patrón muy común llamado modelo vista controlador, que en el fondo no es más que una forma de tener cada cosa en su sitio y todo bien ordenado. Llegamos a la parte central de nuestra aplicación: los datos. Esto es como definir el ADN de nuestras tareas. Tenemos que pensar qué información necesitamos para cada tarea. Pues, por ejemplo, una descripción, si está hecha o no, ese tipo de cosas. Y aquí es donde empieza un poco la magia de Spring. Con solo poner esta palabrita, arroba entity, justo encima de nuestra clase de Java, le estamos diciendo a Spring, oye, esta clase no es una clase cualquiera, quiero que la conviertas en una tabla en la base de datos. Y ya está, sin escribir ni una sola línea de código de base de datos, así de potente. Fijaos bien en esto. Estamos conectando una simple clase de Java, código puro y duro, con una tabla en la base de datos que se llamará task. Y todo gracias a estas pequeñas etiquetas que llamamos anotaciones. Esta es una de las grandes ventajas de usar un framework como Spring. Nos ahorra muchísimo trabajo repetitivo. Estas otras anotaciones son como darle instrucciones más específicas. A ver, @id es como decir, este campo va a ser el DNI de cada tarea, algo único que no se puede repetir. Luego @generated_value le dice a la base de datos, perfecto, y ese DNI, no te preocupes, ya te encargas tú de generarlo automáticamente cada vez que creemos una tarea nueva. Y por último, @column es útil si, por ejemplo, en nuestro código a un campo lo llamamos de una forma, pero en la tabla de la base de datos queremos que se llame de otra. Vale, ya tenemos definido el qué, es decir, la estructura de nuestros datos. Ahora, el cómo. ¿Cómo accedemos a ellos? Pues para eso creamos esta cosa llamada TaskDAO, que es una interfaz que hereda de algo llamado CRUD Repository. Y lo más curioso es que si nos fijamos, está completamente vacía. Claro, al ver esto que está vacío, la pregunta es inmediata. Bueno, ¿y dónde está el código para buscar cosas, para guardarlas, para borrarlas? ¿Se nos ha olvidado? Pues aquí está la respuesta, y de verdad es una de las cosas más geniales de Spring. Simplemente por heredar de CRUD Repository es como si Spring nos regalara una caja de herramientas completísima. Dentro ya vienen todas las operaciones básicas que se nos ocurran. Buscar todo, guardar, borrar por identificador, todo listo para usar. No hay que escribir ni una sola línea de ese código. Genial, ya tenemos nuestros datos y una forma de manejarlos. Pero claro, de poco sirve si todo se queda dentro de la aplicación. Ahora tenemos que construir la puerta de entrada, la fachada, vamos, el servicio web para que se pueda acceder desde fuera. Si la parte de los datos era el almacén, esto es la recepción. La anotación @RESTcontroller es como colgar un cartel de abierto 24 horas en nuestra clase. Le dice a Spring que esta clase va a ser la que atienda las llamadas, las peticiones que lleguen desde un navegador o desde otra aplicación por Internet.
Y aquí definimos las direcciones exactas de nuestro servicio. Pensad en @requestmapping como si fuera el nombre de la calle. Por ejemplo, /to-do-list. Y luego @getMapping es como el número del portal, en este caso /tasks. Así, cuando alguien desde su navegador ponga la dirección completa, /to-do-list, /tasks, Spring sabrá que tiene que ejecutar este método en concreto y devolver todas las tareas. Bueno, pues parece que ya tenemos todas las piezas del puzzle montadas. Ahora llega el momento de la verdad, el más satisfactorio. Vamos a arrancar la aplicación y a comprobar que todo funciona como debería. Para estas pruebas estamos usando H2. Es una base de datos genial para la fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque funciona en memoria, lo que significa que es súper rápida. Y lo mejor de todo es que no hay que instalar nada, ni configurar nada. Arrancas la aplicación y ya tienes una base de datos funcionando. Perfecta para empezar a trabajar al momento. Y ahora, una vez que la aplicación está en marcha, si abrimos un navegador y vamos a esta dirección, ¡tachán! Ahí lo tenemos. Vemos nuestras tareas en ese formato llamado JSON. Estos datos, por cierto, no salen de la nada. Son los que Spring ha cargado al arrancar desde un fichero que hemos preparado llamado data.sql. Pero Spring Boot nos da todavía más. Nos da una herramienta súper útil. Una consola web para poder espiar y manipular la base de datos H2 mientras la aplicación funciona. Es como tener una ventana directa al almacén de datos, lo que es increíblemente útil para hacer pruebas y para ver qué está pasando por dentro. Desde esta consola podemos ejecutar comandos de base de datos directamente. Por ejemplo, con esta simple línea de insert podemos añadir una nueva tarea sobre la marcha. Y si ahora volvemos al navegador y refrescamos la otra pestaña, veremos que la nueva tarea aparece al instante. Claro, esto nos lleva a una pregunta muy importante sobre cómo funciona realmente esta base de datos de desarrollo. ¿Qué pasa con esa tarea que acabamos de añadir si ahora paramos la aplicación y la volvemos a arrancar? Pues la respuesta es que se esfuma, desaparece. Cualquier cambio que hagamos directamente en la base de datos se pierde en cuanto reiniciamos. Y esto no es un error, es justo como está diseñada para funcionar. Confirma que H2 es una base de datos temporal, pensada para empezar de cero cada vez. Y para el desarrollo y las pruebas esto es ideal, porque nos asegura que siempre partimos de un estado limpio y conocido. Y ahí lo tenemos. Hemos construido, paso a paso, la parte de leer datos de un servicio completo. El siguiente paso lógico, claro, sería añadir las operaciones para crear nuevas tareas, actualizarlas o borrarlas. La pregunta es, usando todo lo que acabamos de ver, sobre todo el CRUD repository, ¿cómo se haría? Ahí queda la reflexión.